No fallan, no se esconden y ya ni siquiera intentan disimular. Lo del arbitraje en la liga es un escándalo tras otro, pero lo de hoy en el Bernabéu roza lo delictivo. Un penalti que nadie en su sano juicio pitaría, un VAR que siempre reinterpreta las jugadas en contra del Madrid y un árbitro sotogrado que parece haber memorizado bien el guión. ¿Cómo no iban a darle al Atlético su regalito arbitral de cara derbi? Desde el inicio, el ambiente estaba caliente. La afición madridista recibió los suyos con una brutal luciana cuando los jugadores llegaron al estadio, dejando claro que este partido era más que especial, y quizá también sospechando lo que estaba por venir. Antes del inicio hubo un momento emotivo, homenaje a Marcelo, que salió al césped y recibió una camiseta firmada por toda la plantilla, con el mensaje Marcelo obrigado en las pantallas del Bernabéu. Pero lo sentimental duró poco, porque en cuanto rodó el balón, comenzó el show arbitral. Minuto 35, Tchouaméni disputa un balón con Lino, su pie apoya en el suelo, ni lo toca, pero Sotogrado no duda ni un segundo. Penalti para el Atlético. Y aquí empieza la vergüenza. No le muestran la imagen clave, le enseñan una toma condicionada y por si fuera poco, en los audios del VAR se escucha claramente cómo manipulan la decisión afirmando que es un pisotón. Ya Poli, está que me lee. Y ahora te voy a poner otra que tiene más calidad, ¿vale? Para que veas el pisotón, ¿vale? La reacción de Ancelotti lo dice todo. Manos a la cara, negación con la cabeza porque ya está harto como todos. El Bernabéu explota no es para menos. En esta misma liga a Vinicius le hicieron una falta idéntica y ahí sí, ni VAR ni penalti. Pero claro, la justicia arbitral en España tiene dueño y color. Hasta Mateu Laoz, que no es precisamente un defensor del Madrid, no daba crédito a lo que acababa de pasar. Esto es cambiar un deporte que nos ha apasionado durante muchísimos años. Y es que el historial lo dice todo. El VAR ha cambiado 5 veces la decisión del árbitro en los últimos derbis ligueros entre el Madrid y el Atleti. Y en todas, el beneficiado ha sido el equipo rojiblanco. 2 penaltis a favor del Atleti, 2 goles válidos y lo único en contra fue una roja en el minuto 98 cuando el partido ya estaba muerto. Y es que esta organización ya ni se tapa, señores, van de cara al descubierto. Saben que no les van a pillar en pagos directos porque su modus operandi es otro, pero el negocio sigue funcionando. Julián Álvarez tiró el penalti con un fallido Panenka y el Bernabéu lo vio caer como un mazazo. Pero el Madrid, fiel a su ADN, no se rindió. Y en el segundo tiempo, al minuto 50, tras un rebote en la defensa, Mbappé fusiló y puso el 1-1. Explosión en el Bernabéu. El Madrid se lanzó con toda por la victoria, pero el Atleti se atrincheró y el empate no se movió. Por otra parte, Carleto en rueda de prensa ya ni habla de los árbitros, su cara lo dice todo, cansancio total, porque lo de hoy no solo fue un penal dudoso, fue manipulación cruda y dura desde el VAR, y como bien dijo Ancelotti, esto el mundo del fútbol no lo entiende. Gente del fútbol esto no lo entiende. Pero la indignación no termina aquí. No solo filtraron el audio del VAR media hora antes de que se publicara oficialmente, lo cual es un delito flagrante, sino que además seguimos esperando los audios de la jornada pasada, los que sí les comprometen de verdad. Y es que esta gente quiere que el tiempo haga su trabajo como ya lo hizo hace 18 años. Y para cerrar, un último dato, el Real Madrid no gana al Atleti en Liga desde diciembre del 2021. Preocupante de verdad. Ancelotti tiene un problema serio con este equipo en Liga, y este empate deja la tabla más apretada que nunca. 50 puntos para el Madrid, 49 para el Atlético y el Barça al acecho si gana al Sevilla. Si el Madrid quiere este título, algo quedó bastante claro el día de hoy. Va a tener que remar bastante, ya que no solo juega contra sus rivales, sino contra todo un sistema podrido que busca a toda costa rememorar tiempos de oro del Negreirato.